Las vacunas nos unen y nos unen en la posibilidad de terminar con esta pesadilla que ha sido el COVID-19 y nos desunen también por las desigualdades que empiezan a observarse, a aparecer entre los países ricos y los países en desarrollo. Estamos con este tema, en principio para hablar de la vacuna, de la parte científica, con Laura Maiocchi. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Lo cierto es que, claro, lo que has dicho, yo creo que es el punto clave de lo que va a ser la logística y la distribución de la vacuna en el planeta. Estamos hablando de eso precisamente y el tema de los laboratorios y también los negociados que hay detrás. Pero viniendo a nuestro país y hablando, y aquí ya con Jorge Cuarleri, ¿lo dije bien? Así es. Científico del CONICET, hombre de la zona sur también, estábamos hablando, que estamos viendo y reflexionando, Alejandro, Silvia, les digo a ustedes, sobre lo dicho en la jornada de ayer por el ministro de Salud, Ginés González García. Hubo una reunión en Casa de Gobierno, también con todos los ministros de salud de todas las provincias, recordemos, y se está hablando de las vacunas y hubo algunos reconocimientos y algunos párrafos aparte de parte del ministro en relación a que había problemas con la logística, con problemas con los aviones, y estamos hablando de 220 vacunas, de las cuales 52 ya se estarían probando y de esas 13 estarían, por supuesto, en las etapas, ya podríamos decir, más prontas. ¿Qué nos puede decir? Bien, Laura, muchísimas gracias. Buenos días. A ver, me parece que en principio una de las cosas que es central es tener en consideración lo que se ha logrado en tiempos de lo que fue un desafío. Estamos hablando de menos de un año y hoy ya estamos hablando de un problema de logística. ¿Qué quiero decir con esto? De ninguna manera me parece que sería equiparable el estar opacando de alguna manera lo que ha sido el logro de hoy tener por lo menos 3 vacunas con distintas estrategias que van a estar disponibles para lograr la inmunización y darle la gran estocada final a la pandemia que nos está azotando. Esto me parece que es un punto que mirada, es buena central, perspectiva, claro. central digo para no opacarlo. El tema de la logística sí definitivamente es un problema a tener en consideración porque lo sabemos desde antes que una de las estrategias, fundamentalmente la que está comandada o llevada adelante por uno de los laboratorios que es el laboratorio Pfizer, lo mismo ocurre con la vacuna de Moderna, en virtud de la estrategia que estas vacunas se llevan adelante, conforman o enfrentan el desafío logístico por la necesidad del ultrafrío en su conservación. El problema con el que nos enfrentamos como país y el que van a enfrentar muchísimas naciones definitivamente va a tener vinculación con esto, con la necesidad del traslado en condiciones de ultrafrío, para lo cual se necesita una logística que sin ningún lugar a dudas hay que empezar ya mismo a trabajar y tratar de generar colaboraciones internacionales que permitan a Argentina y a todos los países que una vacuna de estas características llegue. Estamos convencidos que una estrategia vacunal no va a lograr superar el problema a nivel mundial, con lo cual es definitivo la necesidad de cooperación. Así Alejandro, Silvia, Jorge Cuarleri los escucha. Gracias, doctor. Le agradecemos. Yo comparto lo que usted dice, pero lo comparto a medias, discúlpeme que le diga, porque más allá de la impronta científica que es fascinante, fundamental, también está la lógica del mercado y está entrando en juego y muestra diferentes asimetrías entre los países ricos y los países pobres. Cuando uno se entera que, por ejemplo, Canadá ha comprado 8 dosis por cada habitante, cuando hay otros países que todavía no han tenido acceso a ninguna, y cuando nos enteramos que, por ejemplo, estaría llegando la vacuna al África recién para el 2022, pone de manifiesto también estas diferencias que hay desde siempre y que se observan, se desnudan quizás también en medio de la pandemia con la vacunación. Sí, coincido completamente desde esa visión. Ahora bien, si vamos a hablar de inequidades, yo me voy a permitir extenderme más allá de lo que tiene que ver con esta vacuna. Digo, el problema de la malaria, el problema de la tuberculosis, el problema del hambre, también es inequidad. Claro Trasciende absolutamente el problema de esta vacuna. Lo trasciende y lo atraviesa definitivamente, con lo cual, vuelvo a insistir, me parece que no debemos opacar. Sí tenemos que trabajar, coincido completamente con esa visión, creo que nos excede, o por lo menos a mí desde lo personal me excede, y por supuesto que coincido que cualquier inequidad que tenga que ver con la administración y la provisión de servicios de salud debe ser definitivamente condenada. Las condiciones que la salud debe ser igual para todos. Ayer desnudó el ministro de Salud condiciones que le quiso imponer Pfizer a la República Argentina a nivel legislativo, algo que no ha hecho en otros países. Uno no imagina a Pfizer exigiéndole al gobierno de Donald Trump determinados cambios en su legislación para que ellos se queden tranquilos. Me da la sensación de que a eso nos referimos, está todo muy bien,
pero también se pone en juego otras cuestiones. Sí, es una cuestión de soberanía. Si usted quiere ponerle un título, a mi entender, es una cuestión de soberanía del mismo modo. Es decir, como país soberano no podemos permitir exigencias que tengan que ver con cuestiones administrativo-burocráticas, si se quiere, definitivamente. En algún punto algunos han deslizado la posibilidad de que las dificultades que tuvo el laboratorio Pfizer para lograr la producción de vacunas que aspiraba a tener, podría ser uno de los motivos por los cuales ahora están planteando exigencias que están por fuera de lo que sería esperable, digamos, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por este contacto. Consultarle, en primer lugar, y como para derribar algunos mitos, a ver, o cosas que uno escucha y que terminan en algunos casos convirtiéndose en noticias falsas. Teniendo en cuenta que el grado de efectividad de las vacunas es muy alto, 90%, pero varía, ¿no?, de acuerdo a cada farmacéutica. Una persona que se vacune en enero con una vacuna que tenga una efectividad del 90% y una a la que le llegue la vacuna en marzo, abril, con una efectividad del 95% y tal vez a través de su prepaga, ¿tendrá otra forma de defenderse ante la pandemia teniendo en cuenta esa diferencia de efectividad? Se lo pregunto porque mucho se ha hablado sobre el origen de la vacuna y de la farmacéutica, digamos, si es de Norteamérica, si es del Reino Unido, si es de Rusia. Comprendo. A ver, en principio, lo que quiero dejar en claro es que una diferencia entre una vacuna que dice tener una eficacia en función de los estudios intermedios de fase 3 del 91.4% versus otra que tiene una eficacia del 95%, esa diferencia no es sustantiva, no es significativa. Esto es un punto importante a tener en consideración, número uno. Y número dos, hay algo que yo creo que también es muy importante de tener en cuenta, y es que en ciencia estamos exigiéndonos tiempos que no son los habituales. Lo ha dicho algunas eminencias a nivel mundial, en términos de que esta aceleración en los tiempos con los cuales se han llevado adelante las investigaciones no habla de apresuramiento, lo cual podría hacernos tropezar. Claramente todas las fases vinculadas con el desarrollo de la vacuna se han cumplido en forma absolutamente exitosa y rigurosa. Ahora bien, lo que sí debemos tener en consideración que hay una historia todavía por escribir, tal como lo dicen las publicaciones, que por lo menos nos va a demandar 2 años una vez que comencemos con la aplicación de la vacuna. Es decir, todavía hay una parte de la historia que necesita ser escrita, ¿sí? Es decir, tenemos hoy por hoy resultados muy auspiciosos, enormemente esperanzadores, insisto, para darle el golpe letal que esta pandemia nos está azotando. A ver, doctor, apelo a su experiencia, ¿no? Porque con la Sputnik V en particular, que es la que quizás tuvimos más información en este último tiempo, o al menos tuvimos mayor acceso acerca de algunos resultados, en las etapas iniciales de la fase 3 había alcanzado una efectividad del 95%. Finalizando esta etapa de la fase 3, también muy preliminar todavía, ya descendió al 91,4%, es decir, con el transcurso del tiempo fue bajando su efectividad. ¿En cuánto cree usted, si se debieran cumplir los términos lógicos de una fase 3, sería la inmunidad real de este tipo de vacuna? La respuesta a la pregunta, que por cierto es muy interesante, tiene diferentes aristas, y me parece que es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Cuando estamos hablando de la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa, es una vacuna que ha implicado en la fase 3 casi 23.000 personas. De esas 23.000 personas, la proporción de personas que han recibido en esa fase 3 vacuna versus placebo ha sido del orden de 3-1. Es decir, por cada 3 personas que recibieron vacuna, una persona ha recibido placebo. Ahora bien, ¿cuál es la situación real de lo que ha pasado frente a la protección que de ese número, insisto, es un cálculo matemático del 91.4%? De los casi 17.000 personas que han recibido la vacuna, muy poquitos han contraído la infección y han enfermado de COVID-19. Muy por el contrario, casi 170 personas de las casi 6.000 que recibieron placebo son las personas que enfermaron. A partir de esto, de esas proporciones, es donde estamos diciendo en concreto que es una vacuna que resulta eficaz.
punto importante que se está evaluando en la fase 3, su eficacia. En términos de seguridad, lo mismo, las condiciones o los efectos colaterales o indeseados que ha tenido, vinculados con el lugar de la aplicación, el eventual dolor de cabeza, fiebre, etc. Ahora bien, insisto, la historia debe escribirse sobre los hechos fundamentados. Es decir, hoy por hoy avisorar, tenemos que tener una vacuna, mire, le insisto con esto que es un dato comparativo, la vacuna que hoy se administra y ya desde hace muchos años para el virus influenza, el agente etiológico responsable de la gripe, alcanza una eficacia del 60%. Es decir, de alguna manera, esta pandemia, este virus y esta enfermedad nos han llevado a todos a estar hablando y a estar pretendiendo eficacias por encima del 90%. Claro. ¿Qué quiero decirle con esto? En modo alguno estoy, por supuesto, soslayando la relevancia que esto tiene, pero definitivamente tener una eficacia en nuestras vacunas en fase 3, las vacunas que hoy disponemos por encima del 90%, es un hecho que debe definitivamente celebrarse. Debe celebrarse. Una diferencia entre 91.4, 92 o 95 a veces puede tener que ver con la cantidad de individuos que han sido reclutados, ¿sí? Pero la eficacia es enormemente esperanzadora. Doctor, le agradecemos su tiempo, su claridad y sobre todo su serenidad para tratar el tema. Lo dejamos con Laura Maiocchi en el cierre de la entrevista. Buen punto, Silvia, también ese, ¿no? Silvia, Alejandro, recién hablábamos aquí con el doctor y claro, reflexionamos acerca de que, por ejemplo, años pasados, cuando comenzó el tema del HIV, se tardó como 10 años para llegar a casi la inmunidad y todavía no se ha logrado, con lo cual estamos hablando de un año o dos y estamos desesperados. Pero bueno, son los tiempos que corren, ¿no? Absolutamente. Si usted me saca de una duda, estábamos hablando de los acuerdos ya para finalizar en una línea, ¿no? Con Oxford, bueno, AstraZeneca y con Sputnik 5 o B. Lo cierto es que hay otros laboratorios que se encuentran también en la fase 3 de investigación. ¿Cuáles son? Repetimos simplemente y de qué se trataría. Esencialmente, cuando estamos, me parece que es más claro para el televidente, el oyente, tener en claro estrategias de vacuna. ¿Qué podemos o qué disponemos hoy de estrategias vacunales? Distintos laboratorios utilizan la posibilidad de vectorizar, es decir, poder nosotros estar transformando estar transportando a partir de un vector como si fuera que un pedacito del virus lo ponemos arriba de un remis para que sea trasladado al lugar donde deseamos que se genere la inmunidad. Esa es una estrategia, ¿sí? Con esa estrategia lo que nosotros tenemos es precisamente la vacuna de AstraZeneca y la vacuna rusa Sputnik 5. Después están las dos vacunas de Moderna y la de Pfizer, que son las dos vacunas en las cuales el inmunógeno está constituido por el RNA, es decir, la información genética que codifica para lo que en sí mismo es la proteína del virus. Y por último, lo que nosotros tenemos ya ingresando en fase 3, un poquito más rezagadas respecto de estas anteriormente mencionadas, son las vacunas a virus inactivado, es decir, lo que se administra como inmunógeno es todo el virus, pero que ha sido tratado con agentes químicos o con agentes físicos de modo tal de hacerle perder por completo su capacidad de poder multiplicarse en el organismo. Estas son las 3 estrategias vacunales. Bien, ¿sí? Gracias. Se trata de 3 estrategias, entonces. Son no, 3 no estrategias, pensar como 3 vacunas, sino más bien como... son 3 estrategias, cada una la suya, todas con resultados muy auspiciosos, algunas más avanzadas que otras, respecto de las fases, ¿sí?, de su investigación. Gracias, doctor. Excelente lo suyo. Al contrario, la palabra, yo. gracias. La palabra de Jorge Quarleri, científico investigador del CONICET.